Era de madrugada cuando el teléfono rompió el silencio de la casa. La voz del otro lado sonaba firme, casi fría, informaba que Paloma había muerto en un accidente. Pablo quedó paralizado, con la sensación de que el mundo se le venía encima en cuestión de segundos. ¿Y si toda la vida de un padre pudiera ser arrancada con una sola frase? Sin fuerzas, llamó a Juan. El yerno, entre sollozos, le aseguró que se encargaría de todo. Y Pablo le creyó. En los días siguientes, Juan tomó las riendas. Hablaba con la funeraria, firmaba papeles, presionaba para que el velorio fuera rápido. Pablo, sin piso bajo los pies, simplemente se dejaba llevar. Pero, ¿por qué tanta prisa por cerrar la despedida? Aún así, su corazón destrozado aceptaba cualquier ayuda. Entre lágrimas y recuerdos, permitió que el yerno guiara el camino. El velorio parecía ensayado. Ataúd cerrado, explicaciones apresuradas, frases hechas. Los amigos abrazaban a Pablo, y él intentaba agradecer con gestos silenciosos. Quería creer que todo estaba bajo control, pero algo le palpitaba en el fondo de la mente. ¿Una despedida verdadera no merece más transparencia? Mientras tanto, los recuerdos invadían su cabeza. Paloma niña, sonriendo después de caerse de la bicicleta. Paloma joven, pidiendo consejos sobre su primer trabajo. Paloma adulta, riéndose de sus propios desastres en la cocina. Cada recuerdo le dolía como un cuchillo. Y el último mensaje en el celular, papá, te llamo después, se convirtió en una herida que sangraba cada vez que lo leía. ¿Qué destino tan cruel puede robarle el después a alguien? A pesar del duelo, empezaron a surgir pequeñas contradicciones. Un empleado habló de una avenida, otro, de una carretera. Un conocido usó la palabra colisión, otro, atropellamiento. Pablo guardaba todo en silencio, tratando de alejar la sensación de que había demasiadas piezas sueltas. Cuando los detalles de una tragedia no encajan, ¿será solo confusión o algo mucho más grande? Juan, por su parte, se mantenía incansable. Llevaba documentos, resolvía trámites, hablaba de abogados y seguros. Decía que protegería a Pablo de cualquier desgaste. Y el viudo, devastado, se dejaba proteger. Pero, ¿hasta qué punto la protección puede ser también una forma de control? Por las noches, el dolor se convertía en su compañero. En la habitación oscura, Pablo lloraba recordando el olor de Paloma, las conversaciones que jamás volverían. Le hablaba en pensamiento, pidiéndole perdón por peleas tontas, prometiéndole honrar su memoria. Entre rezos y recuerdos, una pregunta insistente surgía: si todo era tan cierto, ¿por qué las versiones cambiaban de boca en boca? Cuando empezó a organizar cuentas y documentos, Pablo encontró fuerzas para actuar. Separó carpetas, abrió el estado de cuenta bancario, revisó gastos. Era un gesto sencillo, pero necesario. ¿Y si la verdad estuviera escondida en los detalles que todos ignoraban? En ese momento, la grieta comenzó a abrirse. Pequeña, casi invisible, pero suficiente para cambiar el rumbo de la historia. Pablo creía que, con el tiempo, la vida volvería a su cauce. Se había acostumbrado al silencio, a la rutina pesada de alguien que intenta convivir con la ausencia. Pero un detalle simple rompió esa aparente normalidad: el estado de cuenta bancario. Al abrirlo, esperaba ver gastos comunes, cuentas cotidianas. En cambio, encontró algo que le aceleró el corazón. Había una serie de gastos exorbitantes: joyas, ropa de marca, boletos a Los Ángeles. ¿Cómo alguien en duelo podía entregarse a lujos tan extravagantes? Su mente giraba en confusión. Eran más de $80,000. Las compras comenzaron justo al día siguiente de la supuesta muerte de Paloma. Pablo revisó los datos con atención, rezando para que fuera un error. Pero las cámaras de seguridad no dejaron espacio a dudas: era Juan quien usaba la tarjeta. ¿El yerno que lloraba en el funeral también era el hombre que sonreía frente a los escaparates de lujo? La traición lo carcomía por dentro. Pablo decidió confrontarlo. Juan apareció con justificaciones frías, diciendo que había gastado para soportar el dolor, alegando que Paloma lo habría aprobado. Sus palabras eran como cuchillos, transformando la nostalgia en furia.
Pablo lo echó de casa, sintiéndose engañado hasta en la última fibra de su cuerpo. Pero, ¿qué hacer cuando hasta las lágrimas de alguien parecen actuación? Días después, apareció una nueva pieza en el rompecabezas, el detective Miguel. Con mirada firme, trajo información que cambió el rumbo de la historia. Dijo que no había registro oficial del accidente. Ninguna cámara mostraba el auto impactando a Paloma. Y más aún, su vehículo fue encontrado intacto en un estacionamiento lejano. Si no hubo colisión, ¿qué pasó aquella noche? Cada revelación ampliaba el abismo bajo los pies de Pablo. El detective continuó: hospitales y morgues de la región no tenían registro de ingreso del cuerpo. Nada, absolutamente nada. Era como si Paloma se hubiera evaporado en el aire. ¿Puede una muerte dejar solo papeles, pero ningún cuerpo? El golpe final vino de la funeraria. Miguel insistió en una verificación detallada, y el resultado fue estremecedor: el ataúd estaba vacío. Pablo sintió que la sangre se le helaba. Toda esa ceremonia de despedida había sido un espectáculo montado. El llanto, las flores, los abrazos, todo construido sobre un vacío literal. ¿Qué clase de mente sería capaz de planear tanta crueldad? Las piezas se mezclaban de forma aterradora. El comportamiento contradictorio de Juan, el dinero gastado, la ausencia del cuerpo, la prisa con la que organizó cada detalle. Nada de eso parecía producto de un simple error. Era algo más grande, más siniestro. Pablo percibía que su vida no solo estaba marcada por el dolor de la pérdida, sino envuelta en una trama macabra. ¿Y si él mismo fuera el blanco final? En ese instante, ya no había espacio para la ingenuidad. La sospecha cobraba fuerza, y su instinto gritaba que había mucho más detrás de esa cortina de luto. Y mientras más se acercaba a la verdad, más imposible se volvía a retroceder. Lo que estaba a punto de emerger lo cambiaría todo para siempre. Cuando parecía que la realidad no podía volverse más cruel, una llamada lo cambió todo. Era la policía. La voz del agente fue directa: Paloma estaba viva. Pablo dejó caer el teléfono de la mano, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. ¿Cómo aceptar que la hija, llorada en un funeral, de repente regresaba de la nada? Minutos después, Miguel lo confirmó: Paloma había buscado a las autoridades. Estaba asustada, pero consciente. Quería hablar con su padre. Pablo, entre lágrimas e incredulidad, solo repetía su nombre como una oración. ¿Y si la muerte había sido solo una cortina de humo para algo mucho más perverso? El reencuentro estuvo cargado de shock y emoción. Paloma abrazó a su padre con desesperación, pidiéndole perdón por el silencio. Dijo que tuvo que desaparecer porque descubrió algo terrible: Juan estaba envenenando a Pablo con pequeñas dosis de arsénico. Cada malestar que él atribuía al duelo era, en realidad, el efecto lento de un veneno planeado para matarlo. ¿Y si el propio dolor formaba parte de un crimen en curso? La estrategia de Juan era diabólica. Primero, simular la muerte de su esposa. Luego, terminar el trabajo contra su suegro. Con ambos fuera del camino, heredaría fortuna y seguro de vida. Paloma reveló que encontró pruebas claras: frascos escondidos, anotaciones sospechosas, incluso mensajes que indicaban el plan. Huyó antes de que fuera demasiado tarde, fingiendo su propia muerte para escapar. ¿Quién tendría el coraje de mirar a los ojos a quien ama mientras planea su destrucción? Para Pablo, cada palabra era una mezcla de dolor y alivio. Había sufrido la pérdida de una hija que, al fin y al cabo, estaba viva, pero a cambio de esa alegría venía el impacto de descubrir que el hombre en quien confió, aquel a quien abrió las puertas como a un hijo, era un asesino en potencia. ¿Cómo puede el amor cegar tanto hasta no ver el peligro dentro de casa? La policía actuó rápido. Allanaron el departamento de Juan y encontraron exactamente lo que Paloma había descrito: frascos de arsénico y un diario detallando cada paso del plan. Entre sus páginas, anotaciones frías revelaban fechas, dosis e incluso los próximos movimientos. No había espacio para dudas. El luto de Juan no era más que una actuación, un teatro macabro para disfrazar su propia ambición. El arresto fue inevitable. Las esposas se cerraron en sus muñecas mientras los vecinos observaban atónitos. Juan mantuvo el semblante frío,
como si aún creyera que podría revertirlo todo. Pero las evidencias hablaban por sí solas. Para Pablo, ese momento fue el golpe final. El yerno que lloraba en el velorio era el mismo hombre que planeaba destruirlo lentamente. ¿Hasta dónde puede llegar la codicia cuando el corazón ya se ha perdido en la maldad? Paloma, ahora al lado de su padre, lloraba de alivio. Ambos sabían que jamás volverían a ser los mismos. El trauma dejó marcas, pero también les dio una nueva fuerza. Unidos por la supervivencia, aprendieron que hasta la farsa más oscura puede vencerse cuando la verdad por fin sale a la luz. Y en ese instante, la vida les demostró que la mayor victoria no era escapar de la muerte, sino encontrar el valor para empezar de nuevo. El peso de la farsa era inmenso, pero el reencuentro le devolvió a Pablo algo que creía perdido para siempre, a su hija. Al mismo tiempo, le dejó una cicatriz invisible, la de haber sido engañado por alguien a quien llamaba familia. ¿Cómo volver a confiar después de casi entregar tu vida en las manos equivocadas? En los días siguientes, padre e hija caminaron juntos en la reconstrucción. Paloma no ocultaba su culpa por haber desaparecido, pero Pablo le recordaba constantemente, fue esa decisión la que lo salvó a ambos. El veneno no logró cumplir su propósito. El amor, aunque probado, demostró ser más fuerte. ¿Y si el coraje de Paloma hubiera surgido un día más tarde? Los recuerdos del funeral fingido seguían martillando la mente de Pablo. Las flores, los abrazos, las lágrimas de los amigos, todo parecía real, pero no era más que un escenario vacío. Esa imagen le enseñó algo brutal, hasta el dolor puede manipularse cuando el corazón se deja engañar. ¿Cuántas veces confiamos ciegamente sin imaginar el peligro detrás de una sonrisa? Con Juan tras las rejas y la verdad finalmente revelada, el alivio se mezclaba con la lección aprendida. Pablo entendió que las mayores traiciones no vienen de extraños, sino de quienes están dentro del alcance de nuestra confianza. Esa fue la herida más profunda, pero también la lección más valiosa. A veces, la vida solo nos muestra quién es quién cuando estamos a punto de perderlo todo. Y en medio de ese caos, nació un nuevo pacto, vivir sin reservas, valorar cada instante, abrazar sin prisa, decir lo que debe decirse. Porque el tiempo, cuando se roba, no vuelve. Pablo y Paloma descubrieron que la verdadera herencia no es dinero ni posesiones, sino la certeza de estar vivos, juntos, capaces de empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela y deja tu like.